Muchas gracias por la invitación. Sé que tradicional, históricamente, este es un seminario organizado por estudiantes de posgrado. La verdad es que la única aproximación que había tenido hasta ahora era los días del seminario, ver las cajas de pizza esperando a la entrada y en el pasillo. Así que espero que por lo menos en esta ocasión, cuando termine todo esto y podamos volver a vernos las caras en los pasillos del Instituto de Física, podamos tener una sesión de pizza de verdad, digamos, para compensar el hecho de que estos seminarios hasta ahora van sin pizza. Bueno, dinámica de plasmas anulares generados por láser. Este es un tema en que hemos venido trabajando con un conjunto de estudiantes de post y pregrado, y eso quiero hacerlo, resaltarlo fuertemente, atingente al hecho de que este es un seminario de alumnos de posgrado. Hemos trabajado en estos temas por los últimos 3 años de ese orden de tiempo, y entonces en lo que sigue, quiero hablar, primero que nada, dar algunas generalidades acerca de cómo se genera un plasma usando un láser a partir de un blanco sólido, ver cómo uno puede generar en particular plasmas anulares. Voy a describir los montajes experimentales para la generación del plasma y el diagnóstico, y voy a presentar resultados de caracterización de estos plasmas anulares, o sea, cuáles son sus propiedades, por lo menos el conocimiento que tenemos de ellos hasta esta etapa de la investigación, y voy a terminar hablando sobre los experimentos que se encuentran actualmente en desarrollo y los que estamos planeando hacer en el futuro inmediato. Entonces, generación de plasmas por láser a partir de un blanco sólido. Tiene que ver con absorción de radiación, primero para generar el plasma y después la dinámica del plasma generado por láser. Si yo tengo un blanco sólido que está en un vacío de plasmistas, no un vacío de gente que hace materia condensada, pero un vacío de algunas millitors o un poquito por debajo de los millitors, o gas ambiente a presiones que pueden ir de presiones bajas hasta presiones del orden de la atmósfera, y uno hace incidir un pulso láser sobre el blanco, de tal manera que uno deposita una cierta potencia por unidad de área. Eso va a generar un plasma. Un plasma del cual voy a dar algunas características en las siguientes láminas, pero esencialmente este es un plasma que al producirse se expande, emite radiación. En la zona cercana al blanco la radiación es predominantemente Bremsstrahlung, dado que la densidad es alta, e incluso radiación continua, en alta densidad en esta zona. Emisión de líneas en esta zona en que el plasma se está expandiendo y por lo tanto tiene una densidad menor y por lo tanto no es opaco a la emisión de radiación. La radiación escapa fácilmente sin reabsorberse. Y si el pulso de láser es suficientemente largo, de tal manera que cuando se ha producido el plasma y este se está expandiendo, todavía tenemos pulso de láser a disposición, se genera en el frente del plasma en expansión una zona de absorción de energía que contribuye al calentamiento esencialmente del plasma que hemos producido en la etapa inicial. Y si hay gas de fondo, esta expansión va a producir una onda de choque, dado que la expansión es supersónica respecto de la velocidad del sonido en el gas de fondo. Entonces, todas estas características van a estar presentes en lo que voy a presentar, en lo que viene a continuación, que son estos plasmas anulares. Vamos a hablar de la formación del plasma, generación de ondas de choque, etc. Bueno, y el frente de choque. Hay expansión radial, expansión axial, etc. Y vamos a ver toda esa fenomenología. Típicamente la densidad de potencia umbral para producir un plasma enfocando un láser sobre un sólido es del orden entre 10 elevado a 9 y 10 elevado a 10 watts por centímetro cuadrado, dependiendo, y lo voy a enfatizar en un momento, de las características del pulso láser y de las características del sólido sobre el cual lo estoy enfocando. Entonces, la absorción de radiación del pulso láser debe ocurrir en una escala de tiempo mucho menor que la de conducción térmica en el material, de tal manera que la energía depositada no puede difundir, es absorbida localmente y produce vaporización del material de blanco sólido. La absorción posterior del pulso láser que todavía está incidiendo sobre el blanco por el vapor
produce ahora una ionización del vapor y recién tenemos entonces la formación de plasma. Y si hay gas, estoy poniendo por escrito simplemente lo que mostraba en el diagrama anterior, la expansión del plasma en un fondo de gas genera una onda de choque. Y esta onda de choque puede transferir energía al ambiente mediante conducción térmica, transferencia radiativa y calentamiento simplemente por colisión de la onda de choque. Toda esta es parte de la fenomenología que hemos estado estudiando. Entonces, la importancia relativa de los procesos depende, uno, de la irradianza del láser, asociada al tamaño del punto focal, la composición del blanco, la composición y presión del gas ambiente y la longitud de onda y duración del pulso láser. Es decir, tenemos un universo de parámetros bastante rico. Podemos variar material del blanco, podemos, dado el láser, definido el láser, fijo el láser, podemos variar la irradianza, por lo tanto condiciones de creación, podemos cambiar el gas de fondo, distintos tipos de gases, vacío, gas, mezclas de gases, etc. Es decir, hay un universo de parámetros, lo repito de nuevo, muy rico. Entonces, aquí están básicamente las dos cosas que tenemos que hacer para producir plasma enfocando un láser sobre un blanco sólido. Lo primero que tenemos que vencer es el umbral de vaporización del sólido, es decir, evaporar el sólido vía absorción de la energía transportada por el pulso láser. Y lo segundo es, lograda la vaporización, proceder ahora a ionizar ese vapor. Entonces, los parámetros característicos que me van a definir la energía umbral para producir vaporización expresada en watts por metro cuadrado están dados por esta expresión, en que ρ es la densidad del material sólido, omega es el calor específico de vaporización, estos son parámetros absolutamente clásicos, D es definido como el cociente entre K sub 0, que es la conductividad térmica, y C sub I, la capacidad calórica, por unidad de volumen. Y tau sub L es la duración del pulso láser. El cómo llegar a esta expresión a partir de estos parámetros físicos del blanco y del láser, ando dando vueltas algunos rato, es una publicación del año 1996. Entonces, vaporizado el material, vamos ahora al umbral de ionización, en megawatts por centímetro cuadrado, tiene esta expresión, en que subís la energía de ionización, lambda es la longitud de onda del láser, y m es la masa atómica, y esto es más o menos los mismos años de 1993. Por lo tanto, es física que ha estado dando vuelta hace ya algún rato. Noten que los parámetros de los cuales depende son parámetros absolutamente clásicos, que tienen que ver con cuánto necesito de energía para ionizar, es decir, sacarle un electrón al material, al átomo del material, longitud de onda del láser, masa atómica, etc. Vamos después, mostrando algunos resultados, vamos a comparar cómo nuestros resultados se contrastan con estas expresiones que dan la energía, el umbral de potencia por unidad de área para vaporización y ionización. Entonces, ¿cómo producimos nuestros plasmas anulares ahora? ¿Ya? Usamos lo que se conoce como un prisma axicón. Prisma axicón es un prisma que es un cono. Y este cono, cuando uno hace pasar un haz de luz colimado a través de él, genera hacia el otro lado una especie de cono hueco de luz láser, que si ahora uno usa un lente convencional, puede enfocar este cono de luz, que es divergente, y hacerlo converger enfocado sobre una superficie sólida. Los parámetros que definen las condiciones de enfoque son el eje del axicón, en este caso usamos un axicón de 20 miliradianes, y la distancia focal del lente. En el experimento usamos típicamente un láser neodimio YAG, que en la frecuencia fundamental en el infrarrojo emite en la longitud de onda de 1064 nanómetros, tiene una energía por pulso de 340 millijoules típica, y la duración del pulso es 3.5 nanosegundos. Lo que me da que típicamente usando esta combinación de axicón y lente, tengo potencias por unidad de área del orden de 2 por 10 a la 10 watts por centímetro cuadrado en el blanco. Es decir, estoy en el rango adecuado para producir vaporización y posterior ionización. Y esto es una marca que deja el láser al enfocarlo sobre un blanco de cobre. Se puede apreciar típicamente que el radio es del orden de
o el diámetro es del orden de 2 milímetros. Y los experimentos que vamos a describir están realizados desde una presión base de 5 por 10 a la menos 4 torr hasta una atmósfera de argón, es decir, argón ahí. Y la fenomenología que vamos a estudiar esencialmente es la formación del plasma anular, se enfoca para producir el anillo, producimos plasma con forma de anillo, este plasma se expande radialmente hacia adentro y hacia afuera, pero también axialmente. Cuando el plasma alcanza el eje en la expansión radial hacia el interior, vamos a tener formación de una columna de plasma por estancamiento del plasma en el eje, y la posterior expansión, si hay gas de fondo, va a generar ondas de choque debido a la interacción de este plasma que se expande a velocidad supersónica en el gas neutro de fondo. Esto es la descripción así, cualitativa, con parámetros cuantitativos del láser en los experimentos que vamos a detallar. Cuando uno hace experimentos de plasmas, tiene que preocuparse de dos cosas. Uno, la generación del plasma, y segundo, el diagnóstico que le permita caracterizar ese plasma. Entonces, lo que voy a describir ahora es mi montaje experimental. Tengo una cámara que puedo evacuar para generar algún vacío base, o puedo introducir en ella gases de fondo. En este caso vamos a tratar con argón, como ya lo mencioné. Vamos a tener nuestro blanco. Vamos a tratar con distintos blancos en el desarrollo de esta presentación. Y tenemos entonces un láser neodimio jack que ya dije produce este pulso de 1064 nanómetros, 3.5 nanosegundos, 340 millijoules. Usamos unos espejos, lo hacemos pasar a través del Axicon y lo enfocamos para generar el plasma anular. Esta es la generación de plasma. Y ahora vienen los diagnósticos. Los diagnósticos son, por ejemplo, tomar imágenes del plasma usando una cámara intensificada con un arreglo CCD, que es pulsada, y podemos lograr formar imágenes de la emisión en el visible del plasma con resoluciones temporales que van desde 1 nanosegundo de resolución hacia arriba. Adicionalmente, podemos hacer shadowgrafía, en que usamos un segundo láser que se extrae del mismo láser, son de hecho dos láseres aquí adentro de esta caja, que emite ahora en el visible, en el verde, a 532 nanómetros, 3,5 nanosegundos de pulso también, energía por pulso un poco más baja. Hay toda una óptica que permite expandirlo, y cuando este pulso láser pasa a través del plasma, los gradientes de índice de refracción desvían luz, y por lo tanto eso puede ser enfocado en una cámara convencional, una Canon cualquiera, y generar una imagen en que el tiempo de resolución de la imagen es precisamente el tiempo de duración del pulso láser. Entonces esto nos permite visualizar el plasma y obtener información dinámica. Si tomamos fotos del plasma a distintas etapas, desde el momento en que es producido y a medida que se va expandiendo, podemos tener una especie de película que describe la evolución espacio-temporal del plasma. Pero si queremos ir a una cosa aún más cuantitativa, podemos hacer lo que se conoce como interferometría de Mach-Zehnder, en que ahora lo que hacemos es dividir nuestro haz láser en dos. Uno pasa a través del plasma, el otro pasa por fuera, los recombinamos, y como el plasma tiene índice de refracción, que es variable y dependiente de la densidad, eso hace que haya un corrimiento de fase, que es de alguna manera proporcional al índice de refracción de la parte del láser que pasa por el plasma, y al recombinarse con este otro, genera corrimientos de las líneas de fondo de un interferograma que uno produce con los dos haces. Y eso se conoce como interferometría de Mach-Zehnder. Y además caracterizamos la emisión de iones de alta energía desde el plasma usando una copla de Faraday, que simplemente lo que hace es recoger iones, medir la corriente de iones, y por tiempo de vuelo, sabiendo la distancia entre el blanco y la copa, y sabiendo cuál es el tipo de iones, es decir, su masa, podemos entonces, si tenemos tiempo, distancia y masa, tenemos energía cinética y podemos saber la energía de los iones que recogimos con la copa de Faraday. Entonces, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Blanco de carbón a presión base, imágenes de 2 nanosegundos de resolución. Tenemos entonces una escala de colores que me da intensidad de emisión. Aquí tenemos el plasma anular, que está inicialmente muy
emite mucha radiación, tiene una alta densidad, se empieza a expandir, y vamos a ver que a medida que el plasma se mueve hacia el eje, se produce este jet axial. Por estancamiento, el plasma simplemente en la expansión hacia adentro choca sobre el eje, no se puede interpenetrar y por lo tanto transfiere momentum y energía para producir esta columna axial de plasma. Estas son las escalas espaciales, estos 4 milímetros. Entonces el plasma inicial anular se expande radialmente y la expansión hacia adentro conduce al estancamiento y formación de un jet axial. La típica velocidad de implosión radial es 10⁻⁵ metros por segundo. Se puede medir simplemente de las fotografías. Si ahora ponemos el blanco carbón, las mismas condiciones, pero en 1/5 de atmósfera de argón, lo que observamos es una dinámica distinta por la interacción del plasma con el argón de fondo. Vemos que la formación inicial del plasma anular produce un jet que no es tan evidente como en el caso anterior, y transcurrido un cierto tiempo se produce esta onda de choque, que vamos a caracterizar en más detalle en un momento, que se expande en el gas de fondo y se forma un perfil de alguna manera hueco en la distribución de emisión de luz. Esto es simplemente luz visible. Típicamente la velocidad característica de implosión, 10⁻⁴ metros por segundo en este caso, que tenemos gas de fondo, menor que en el caso anterior porque el plasma al expandirse hacia el eje tiene que colisionar con el gas de fondo y ionizarlo y por lo tanto pierde energía y por lo tanto reduce su velocidad de propagación. Veamos qué pasa con los iones energéticos que uno detecta con una copa de Faraday. La copa de Faraday en este caso estaba a 25 grados del eje, la presión es la presión base, 5, o sea, no es la base 5 por 10 a la menos 2 torres en este caso. Y estas son las típicas señales de la copa de grafito. La copa de Faraday es una copa de grafito, recoge los iones, esta es la corriente de iones, y este pulso que uno ve aquí al comienzo es muy útil, es simplemente, dado que la copa de Faraday también recibe radiación del plasma y la radiación es muy fuerte en el momento de que el láser le pega al blanco, esa emisión tiene una componente ultravioleta muy fuerte que produce emisión de fotoelectrones desde la copa de Faraday. Por lo tanto, este pic me pone el T igual 0 para la emisión de los iones. Y tengo entonces, estos son los iones recolectados en estas escalas de tiempo para blancos de grafito, carbón, aluminio y cobre. Si uno usa el tiempo de vuelo, puede encontrar ahora la energía característica y vemos que en el caso del blanco de grafito, la energía característica es del orden de 100 electronvolt, 350 en aluminio y 150 en el caso de cobre. Y si uno integra todas estas señales, por ejemplo, puede obtener un número que es proporcional a la emisión de iones, es decir, cuán eficientes para generar iones. Noten que las energías pueden ser bastante altas. Estamos hablando de kiloelectronvolt en esta cola por acá. Entonces, si usamos las ecuaciones que mostré unas láminas atrás para el umbral de vaporización y el umbral de ionización, y usamos los datos para carbón, grafito, aluminio y cobre, tenemos que la potencia, este cero debe estar aquí arriba, el umbral de vaporización en el grafito es más alto que en cobre, siendo el más bajo el aluminio. La ionización es más baja en cobre, el umbral, y más alto en grafito. Si ahora lo comparamos en esta tabla contrastamos estos valores con la energía máxima, o la energía a la cual hay máximo flujo de iones, de los gráficos anteriores, y la integral de la emisión, encontramos que los valores son máximos para el aluminio, intermedios para el cobre y más bajos para el grafito. Y la energía de los iones sigue la misma tendencia. Por lo tanto, está relacionada con el umbral de vaporización, hay una correlación directa, y la energía característica está también directamente correlacionada con el umbral de vaporización. ¿Ya? Veamos ahora entonces estas imágenes que decía de echografía, que se obtienen simplemente por la presencia de gradientes de índice de refracción que desvían un haz colimado láser que pasa a través del plasma. Entonces aquí tengo imágenes obtenidas a 12 nanosegundos en un fondo de 0,2 atmósferas, 1/5 atmósfera de argón, con un blanco de carbón, grafito, cobre y aluminio. Y esta es la formación inicial del plasma anular.
claramente vemos que la expansión radial tiene escalas de tiempo que dependen del material, esperable por las diferentes energías de vaporización y ionización. Si ahora miramos a escalas de tiempo más altas, a 140 nanosegundos, a la misma presión, observamos también entonces la formación del frente de choque y se percibe la formación de este eje, de este jet central de plasma, o esta columna de plasma concentrada en el eje. Y los tiempos, por supuesto, de nuevo son característicamente dependientes del material del blanco. Veamos la evolución posterior y el efecto de la presión. Si consideramos a un blanco de carbón, grafito, a 0,2 atmósferas, y vemos la evolución temporal, o a 1 atmósfera, presión mayor, vamos a ver varias características interesantes. Vamos a ver que hay una fenomenología particular alineada con el eje de expansión del plasma. Y aquí tenemos, por ejemplo, es más notorio a 1 atmósfera la formación de esta columna central y se forma esta especie de burbuja que tiene incluso una especie de frente de choque interno que tiene que ver con la interacción entre el jet axial y el plasma en expansión radial o cuasi esférica. Entonces se forma una columna axial de plasma que se conduce en un jet de plasma tipo burbuja, este que está aquí, aquí, y a tiempos posteriores la burbuja difunde y se observa un frente de plasma cuasi esférico o una onda de choque cuasi esférica. Si ahora comparamos qué ocurre con distintos materiales de blanco, cobre y aluminio, 0,5 atmósfera, tiempos equivalentes, vemos la formación de la columna, vemos la formación de la burbuja, y hay características similares de estancamiento en el eje y posterior formación de la burbuja, con, como ya lo hemos mencionado varias veces, diferentes escalas de tiempo para expansión. Si uno usa estos datos, uno puede medir velocidades radiales y axiales de expansión del plasma en distintas condiciones de fondo. Entonces, si consideramos blanco de grafito, aluminio y cobre a 0,2 atmósferas, y hacemos un gráfico de la expansión radial y axial, R y Z, encontramos que los puntos siguen curvas características para los tres tipos de blanco. Si ahora miramos a una atmósfera, también tenemos curvas características y podemos tratar de aplicar algún modelo a la expansión y encontramos que en general la expansión radial y axial están muy bien descritas y esas son precisamente las líneas punteadas, por lo que se conoce como el drag model o el modelo del arrastre, en que simplemente el plasma al expandirse va colisionando con el gas de fondo y el gas de fondo se va como apilando por delante del frente de choque y por lo tanto va reduciendo su posición, o sea, su velocidad de expansión, simplemente por carga de masa. Y el modelo el drag model dice que la función que da la expansión va descrita por esta función. Y esta es la que se ha fiteado en estos 6 casos. Y ustedes ven que el arreglo, o sea, el acuerdo con los datos experimentales es bastante bueno. Lo interesante es que ahora, si esta es la función que ajustamos para la expansión radial y axial, derivándola podemos obtener valores para los coeficientes de frenado y para la velocidad inicial. En este caso me voy a concentrar en la velocidad inicial. Las velocidades iniciales características se obtienen a partir del drag model simplemente derivando, y para las 3 presiones de argón, 0,2, 0,5 y 1 atmósfera, los 3 tipos de blanco, tengo aquí las velocidades iniciales para la expansión radial y la expansión axial. Vemos entonces que la expansión radial en carbón es la más rápida, pero y la axial, lo que es más notable, es que las velocidades iniciales de expansión decrecen con el aumento de presión, lo que es esperable, considerando el efecto de arrastre y del gas de fondo, y las velocidades axiales son siempre mayores, las iniciales, que las radiales, lo que da cuenta precisamente de este fenómeno de estancamiento sobre el eje, en que la energía cinética que transporta el plasma al colisionar sobre el eje simplemente es termalizada en el plasma, dando origen a esta expansión axial, con una velocidad mayor que la velocidad radial.
¿Cómo hacer medición de densidad de partículas en el plasma? Densidad de plasma, utilizamos interferometría. Aquí estos interferogramas requieren, por supuesto, un poquito más de tratamiento, pero en general lo que uno puede observar es que hay franjas de fondo, aquí no hay plasma, y que cuando tenemos plasma hay una desviación de las franjas en un sentido y después en un sentido opuesto. Del corrimiento de estas franjas se puede inferir que hay una columna de plasma en esta zona, voy a mostrar después más en detalle, y que el frente de choque está dominado por neutros de alta densidad. Esto es porque el índice de refracción de los neutros y el índice de refracción de plasma, esencialmente de electrones, hace que el corrimiento de franjas debido a índice de refracción de neutros tenga un signo opuesto al de electrones. Entonces, de mirarlo en el interferograma uno dice, aquí hay neutros, acá, y aquí adentro hay plasma. Ahí hay plasma. Claramente, sobre todo en las etapas iniciales, detrás del frente de choque hay una mezcla turbulenta de electrones y iones. Es una dinámica compleja. Si ahora tomamos datos a 0,2 atmósferas de argón con un blanco de carbón, aquí se ven claramente las líneas, se doblan hacia arriba y después bajan un poco a distintos tiempos. También inferimos la formación de esta columna inicial. Aquí tenemos la famosa burbuja. Y de nuevo mezcla turbulenta en esta zona y en esa zona. Y la escala de tiempo para evolución de la distribución espacial es mayor que a menor presión, cuestión que ya habíamos visto con las imágenes de tipo Shadow. ¿Cómo obtener información cuantitativa a partir de los interferogramas? Bueno, podemos procesar los interferogramas usando un código libre disponible que se llama IDEA, Interferometric Data Evaluation Algorithm, publicado en 2004, y que en el caso, por ejemplo, voy a mostrar el caso particular de un interferograma obtenido a 388 nanosegundos de la formación del plasma, a media atmósfera con un blanco de carbón. Ese es el interferograma, aquí vemos el corrimiento de franja en una dirección y en la otra, y lo que se obtiene al procesar es un mapa de lo que se conoce como la densidad lineal de plasma. Es decir, en cada punto del plasma, de un plano, yo voy a mostrar la integral perpendicular al plano de la densidad de plasma, o de partículas en general, neutros y electrones, integrados a lo largo de la dirección perpendicular a la imagen. Entonces, eso es lo que observo. Es decir, si me paro en este punto, que sería este punto, lo que hice fue integrar perpendicularmente al plano la densidad de partículas y obtuve un valor de densidad lineal. ¿Qué me muestra esto? Me muestra en colores de tonos de rojo la densidad de neutros y en tonos de azul la densidad de electrones. Es decir, tengo neutros en el frente de choque y tengo electrones en el interior. Entonces, hay alta densidad de neutros en el frente de choque, plasma detrás del frente de choque, y hay efectos del jet axial en la burbuja y en la turbulencia de los neutros que se observa justamente en la zona cercana al eje. Si uno hace ahora un procedimiento matemático que se conoce como inversión de Abel, uno puede a partir de estos resultados obtener la densidad de partículas. La densidad de Abel lo que hace uno es, conocida esta integral de la densidad de partículas a lo largo de un camino perpendicular al plano, uno puede invertir ese cálculo y obtener la densidad de partículas que dio origen a esta densidad lineal. Y eso es un tema en el cual estamos trabajando. ¿Ya? Un tema en el cual estamos trabajando. Y entonces la densidad de la inversión de Abel permite pasar de vuelta del N sub L, densidad de líneas, calculada, obtenida al usar el código IDEA, volver de nuevo a la densidad de partículas y separar entonces dónde tenemos densidad de neutros cuantitativamente y densidad cuantitativa de plasma, es decir, electrones. Entonces, si uno aplica este procedimiento con el código IDEA, blanco de carbón 0,5 atmósferas,
Aquí tenemos distintos tiempos, los números son un poco chicos, no alcancé a cambiar las etiquetas, pero tenemos 262 nanosegundos, 388 nanosegundos, 1010 y 3140 nanosegundos. Entonces aquí noten el plasma, a medida que pasa el tiempo, se va ensanchando el frente de neutros, el frente de choque, y va bajando, cuestión que esperaríamos naturalmente, dada la expansión, la densidad de plasma. Si hacemos la misma observación usando interferogramas procesados con IDEA para el mismo blanco de carbón, pero ahora a una atmósfera de presión, observamos un comportamiento distinto. Inicialmente, 262 nanosegundos, tenemos los neutros concentrados muy cercanos al eje y el frente de choque es mucho más delgado que en el caso de media atmósfera. Y el plasma persiste por un poco más de tiempo. Y el efecto del jet axial es precisamente lo que observamos al mirar esta zona cercana al eje. Noten que hay una serie de características. De hecho, aquí hay una zona donde baja la densidad y vuelve a crecer un poco. Esto es lo que yo mencionaba como ese frente plano anteriormente, y este es un tema en el cual todavía estamos en la etapa de caracterización cuantitativa, para después, a partir de eso, tratar de inferir un poco de la física que da cuenta de la formación de esta estructura. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son los próximos desarrollos? Bueno, para caracterizar un plasma, uno tiene que, si quiere caracterizarlo, conocer la densidad electrónica en función de la posición y en el tiempo. Y por lo tanto, eso lo puede obtener a partir de interferometría, y es eso lo que estamos trabajando a partir de los interferogramas y más interferogramas que estábamos en etapa de generación cuando tuvimos que abandonar las instalaciones del instituto debido a los efectos de la pandemia. Pero también queremos medir la temperatura electrónica, porque conocer un plasma significa conocer tanto su densidad como su temperatura. Y sobre esto no hemos hecho mucho. ¿Qué diagnóstico podemos usar para medir la temperatura? Es la espectroscopía. De la emisión de radiación por parte del plasma, un análisis de la emisión en cuanto a cuantitativamente analizar las líneas de emisión del espectro. Analizarlas cuantitativamente significa comparar las intensidades relativas de líneas, de distintas líneas, o medir el ancho de la línea. Podemos obtener tanto de las intensidades relativas como del ancho información de temperatura y densidad de plasma. Y estamos en este momento en condiciones. De hecho, el equipamiento llegó justamente en la semana inmediatamente anterior al cierre del instituto y de la universidad. Estamos en condiciones de iniciar estudios espectroscópicos de estos plasmas, registrando la emisión visible con resoluciones espaciales de 20 nanosegundos o menos. ¿Y cómo funciona esto? No hemos hecho nada al respecto. Está el espectrómetro todavía dentro de una caja. Voy a mostrar algo en que me había involucrado hace algún tiempo, no tanto, en una estadía sabática en el Imperial College en Londres, en que se estaban desarrollando una serie de experimentos usando un generador de potencia pulsada para producir jet de plasma de aluminio, usando el generador McPy de Imperial College. Esta es una foto de la emisión del plasma a 400 nanosegundos de su generación. Entonces la idea es recoger luz de distintos puntos. Aquí hay una especie de frente de choque, por ejemplo. Y recoger esa luz, lo que se hace es tomar un arreglo de fibras ópticas, y a partir de ese arreglo de fibras ópticas, que están enfocadas a distintos puntos, introducir esa luz en un espectrómetro que tenga resolución temporal, obtener espectrómetros que tienen ahora entonces información temporal, el tiempo en que tomé el espectro, y espacial, el punto del cual recogí la luz usando mi arreglo de fibras ópticas. Y este fue un arreglo que yo monté en ese momento. Este es un tornillo que uno usa habitualmente para poder calibrar distancias, y tengo un conjunto de fibras ópticas que estaban enfocadas en todos estos puntos. Por lo tanto, iba a tener información cerca del eje y de expansión en tiempos tempranos y tiempos tardíos. Logramos obtener algunos espectros en ese momento. El plasma era un plasma de aluminio.
Y aquí lo que tenemos, las fibras del 1 al 14, de dos líneas de espectro de emisión del espectro del aluminio del visible, a 569.6 nanómetros y 572.27 nanómetros, y esta es la notación espectroscópica de la transición asociada a estas dos líneas. En principio, de analizar el cociente, luego de calibrar la intensidad del espectrómetro en todo el rango de longitudes de onda, uno puede tomar cocientes de la intensidad de líneas y a partir de eso inferir datos que tienen que ver con, entre otras cosas, la densidad de plasma. Y esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que esperamos montar en la medida en que podamos acceder al laboratorio. Entonces, para ir cerrando, sabemos entonces que la expansión inicial del plasma conduce a estancamiento en el eje con una columna axial de plasma denso. La expansión posterior del plasma se caracteriza por la formación de una onda de detonación, se llama un blast wave o onda de choque, con una estructura axial tipo burbuja que lidera el choque. En todos los tiempos observados, la región detrás del choque está dominada por plasma. Y el procesamiento detallado que estamos haciendo de los datos obtenidos con interferometría nos permitirán obtener, mediante inversión de Abel, una caracterización cuantitativa detallada de la dinámica, tanto del plasma como de los neutros, asociados al frente de choque. Y la espectroscopía visible que planeamos desarrollar con resolución espacial y temporal de nanosegundos, esperamos nos permita obtener mediciones adicionales de densidad y temperatura de electrones. Con esto cierro. Dije que esto era el trabajo de varias personas, estudiantes de post y pregrado, y particularmente entonces quiero agradecer el trabajo desarrollado en este experimento en las distintas etapas, en los últimos 3 años, por Vicente Valenzuela, que está haciendo su doctorado en física de plasma en Imperial College, Vilmen Useche, que desgraciadamente abandonó sus estudios de doctorado, Francisco Hernández, estudiante de magíster, Fabián Velázquez y Diego Porto, estudiantes de licenciatura. Así que a ellos muchas gracias, y a quienes asistieron y me escucharon y vieron mi presentación, también muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Ahora tenemos tiempo para preguntas, así que si alguien tiene una pregunta puede prender su micrófono y preguntar o dejarla en el chat. Hola, buenas tardes. Yo soy Hola, Álvaro, buenas. exalumno ahí del instituto y trabajé con don Mario ahí hace un par de años ahí en el plasma foco. Así Supongo que es. se acuerda todavía de mí. Sí, bueno ver los avances que se han hecho en el instituto y sobre todo ahí en el laboratorio de plasma. Y bastante buena la presentación, me gustó bastante. Y sobre preguntas, bueno, yo trabajé bastante en copas de Faraday, así que mi pregunta va por ese lado, como saber cuál es, o sea, por qué se puede asumir que solamente tenemos un pic de elementos y cómo determina o sea, el estado energético que pueden tener esos elementos. Bueno, esencialmente lo que hace uno es suponer, bueno, tenemos una marca de tiempo, que es el láser, que produce esta emisión ultravioleta y por lo tanto los fotoelectrones me dan el T igual 0. Entonces, como conozco el material del blanco, en general, no di los detalles, pero uno puede asumir que, dado la potencia que estamos depositando, dominantemente las especies presentes en el plasma van a ser iones que corresponden a una ionización con Z igual a 1, es decir, iones una vez cargados. ¿Ya? Y eso también se puede comprobar más en detalle si es que uno hace un análisis más de fondo de las señales de las copas de Faraday, porque si uno tuviese, digamos, iones de mayor energía, o sea, de estados de ionización más altos, uno podría percibir, algunos casos lo hemos notado, que la curva no es totalmente continua, es decir, no es una distribución cuasi gaussiana, si ustedes quieren, de energía de los iones, porque esencialmente lo que ocurre es que si todos los iones son acelerados por los mismos campos eléctricos que se generan
en la etapa inicial de formación del plasma, uno esperaría que los iones de más carga ganen más energía. Pero, repito, nuestra discriminación en las copas no nos permite inferir que existan necesariamente, que exista una cantidad apreciable de iones de mayor estado de ionización. Sin duda están ahí, pero es muy difícil detectarlo. Ok, muchas gracias, profesor. Ok. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no, yo digo una pregunta. Profesor, ¿Sí? una pregunta un poco, quizás sea como, ¿cómo se llama esto? De ignorante del tema. Cuando usted habla de neutros, ¿se refiere a neutrones o que el gas No, es no. neutro entre Átomos, protones y... átomos en el Ah, caso de argón, simplemente átomos no ionizados. ok. ¿Ya? Eso. Y la otra pregunta es, ¿por qué no se intenta con una mayor presión? Más que una atmósfera. Podríamos hacerlo, pero la verdad es que si aumentamos mucho la presión, las características del plasma que generamos son tales, digamos, que por el problema este del drag, del arrastre, rápidamente el plasma va a frenarse y va a transferir energía al gas de fondo y va a desaparecer. ¿Ya? Ah, cierto. Ok, sí. ¿Hay alguna otra pregunta de los asistentes? Profe, yo tengo una pregunta. O ¿Sí? sea, más que nada quizá para aclarar un poco. Eh, Respecto a lo que preguntó Cristóbal, eso del concepto de neutros que usted dice, entonces tiene que ver más bien con ocupar gases nobles. No necesariamente. En el pasado hemos hecho también experimentos con nitrógeno. Ah, ya, perfecto. Pero Entonces, en el fondo, la diferencia, para digamos, que con tengan de capa de usar... valencia completa, Claro, la profe. diferencia de usar nitrógeno, por ejemplo, y argón, o helio también, que en el caso no de plasmas anulares, sino que de plasmas puntuales, hicimos también experimentos con helio. La diferencia es que los gases nobles son monotómicos y por lo tanto no tienen, digamos, más grados adicionales de libertad para adquirir energía, como serían los modos vibracionales en el caso del nitrógeno. Ok, profe. ¿Existen más preguntas del público? Ok. Juan Manuel va a cerrar. Bueno, Bueno, entonces con esto, ¿cómo? Eh, ¿Alguien quería hablar? no, iba a decir muchas gracias de Ah, nuevo ya, nada más. ya, profe. Bueno, no, muchas gracias a usted por su charla, por su tiempo también, por aceptar también dar esta charla, independiente que el ciclo sea netamente para alumnos. Eh, la idea también con esto era acercar a alumnos que trabajan en disciplinas experimentales para que también vengan a ofrecer una charla con su trabajo, con su valioso trabajo en contribuciones experimentales, tanto en plasma, en materia condensada, en física materiales, etc. Entonces, con esto, dado que no hay, pareciera que no hay más preguntas, en el chat tampoco hay más preguntas, se cierra esta charla por hoy. Nuevamente, profe, le agradecemos mucho su tiempo y el haber aceptado. Por supuesto, le debimos la taza. Eh, Queda pendiente. bueno, un aplauso virtual para el profesor, o sea, se lo merece. Y además dejarlo invitado a la charla de la próxima semana, que tiene lugar también acá por vía Zoom. La charla será de Alex Soto, que ahí se va a proyectar Looking at QED a través de los ojos
de la visión, de una aproximación de la Brief Spatial Relativity, ¿ya? Otra charla en el marco de la física teórica, y también, por favor, se le agradece a todos la difusión para que tengamos speakers, para que revisen el Excel y puedan contactarnos para ofrecer aún más charlas. Eso. Gracias a todos por asistir.